Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cómo la medicina norteamericana, que ahora está seriamente averiada por el coronavirus y que se replica aquí en Ecuador, nos convirtió a nosotros en adictos a la medicina comercial y a los medicamentos. En la práctica de la medicina rural y comunitaria, el Ecuador creó una población adicta a los antibióticos, analgésicos y a las vitaminas desde 1968. En 1968, a partir de la muerte de Che Guevara en las selvas de Bolivia, los países como Ecuador crearon la medicina rural y el seguro social campesino, fundamentalmente para tranquilizar a los campesinos. Para aquellos tiempos, los campesinos eran indígenas y en su mayor parte, o campesinos de la costa y de la Amazonía, y eran la mayor parte de la población de Ecuador, y no solo de Ecuador, de toda América Latina, pero no participaban ni en educación ni en la salud pública. Esa población pobre, analfabeta, ayudó a Fidel Castro a hacer la revolución cubana y a la guerrilla colombiana, y así se convirtió en una corriente ideológica política que se oponía al capitalismo. Para superar la situación, Estados Unidos implementó un programa de ayuda a los campesinos llamado Alianza para el Progreso, que, además de llevar adelante reformas agrarias con la entrega de tierras a los campesinos que no tenían, pero no como las granjas colectivas en Cuba, sino como propiedad privada de cada familia, de cada persona. Creó también escuelas rurales, subcentros y dispensarios de salud. La medicina rural obligatoria se convirtió en un requisito para obtener el título de médico. Los médicos que hacen o hacían, siguen haciéndolo, la medicina rural desconocen la realidad del campo. No saben cuáles son sus plantas medicinales, cómo es su cultura, cuáles son sus alimentos tradicionales. A duras penas saben algo de la patología local y peor, entender aquello de los mitos, suposiciones, creencias que les hace sentir sanos o enfermos. Desde el momento que llegaron los médicos rurales, se convirtieron en enemigos, por ejemplo, de las parteras, a las que culpaban con justa razón, con toda la razón en muchos casos, de que infectaban a los cordones umbilicales de los recién nacidos. Pero luego, la medicina más reciente, luego en la época de Correa, ya les enseñaron a las parteras cómo evitar la infección de los cordones umbilicales y no se justificaba que las parteras no atendieran a los niños. Así que el asunto era que competían con ellas y se peleaban por los médicos, por los niños. Y peor, cuando las estadísticas decían que las madres embarazadas morían más, era la primera causa de muerte en el Ecuador. Y eso pues alarmó a Correa y buscó cuál era la razón, pero no entendía que la razón no era el problema del parto domiciliario o el problema era la atención de las parteras. No, la razón para que las madres embarazadas sean las que primera causa de muerte en Ecuador era por el aborto. Simplemente ellas entraban en estados de desesperación. Las embarazadas jóvenes, las mujeres embarazadas inclusive que tenían muchos hijos, iban a hacerse el aborto y como en el Ecuador es ilegal el aborto, se hacían abortos que eran infectados, se hacían con curanderas, con métodos, se autoproducían el aborto y como consecuencia de eso morían. Esa era la verdadera razón de la gran mortandad, el aborto provocado. También se convirtieron, por supuesto, en enemigos de los curanderos porque sus medicinas, como se sabe, no provienen de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se vanagloria de sus productos porque son sometidos a certificaciones que incluyen años de estudio de sus principios activos, del mecanismo de acción, de las dosis, de las reacciones indeseables. Pero el objetivo fundamental de la medicina rural fue extender el control del Estado al campo y ampliar la demanda y el consumo de medicamentos farmacéuticos. En la medida en que la medicina fue menos dependiente de los medicamentos farmacéuticos, y claro,
llegó la industria de los laboratorios, de los quirófanos, de las ambulancias. También llegaron los especialistas. Con la llegada del especialista, el médico general, el médico rural, ya fue considerado inferior. Los especialistas eran los médicos superiores, de jerarquía superior, eran como hablar de generales coroneles. Este error clave en la práctica médica es ahora visible en la pandemia, donde los especialistas, con excepción de los médicos de emergencia, son realmente inútiles, incluidos los neumólogos, que no saben qué hacer frente a un virus desconocido. Los médicos emergenciólogos son lo más importante en este momento, no porque puedan combatir la enfermedad, sino porque tienen el trabajo de salvar vidas, como esos salvavidas en el mar, que sacan al tiempo al tipo que se está ahogando. Eso mismo hace el emergenciólogo. Esto de que los especialistas son superiores a los médicos generales es tan visible que en CNN tienen a un cirujano que habla sobre medicina general, o a una psicóloga que también habla sobre medicina general, algo, porque el médico general aparentemente es el novato, el ignorante. Los periodistas que piensan y que pasaron y han pasado a ser ahora los médicos generales, pero por supuesto sin saber nada de medicina, son los que receptan el problema de los enfermos, señalan la gravedad del problema y luego hacen la interconsulta con los especialistas. Lo vemos todos los días en las pantallas. Es precisamente el trabajo que hacen los periodistas el que deberían hacer los médicos generales. Porque el médico general, ¿qué hace? Ve a un paciente, va a leer el riesgo, atiende el parto si es necesario y puede hacerlo a domicilio, o si la cosa está complicada, remite a una maternidad, atiende al paciente, solicita exámenes, comprueba el diagnóstico que él presume y tiene que tomar la decisión: ¿lo trato o lo remito al hospital y al especialista? Pero el negocio es esto de los médicos especialistas. No son negocio para las clínicas. En las clínicas, la mitad del negocio lo tiene el dueño de la clínica, que pone, por ejemplo, la infraestructura, paga a las enfermeras, el personal de limpieza, el personal administrativo, hace los quirófanos, tiene la farmacia, y en la otra parte la gana el especialista, no el médico general. Y, por supuesto, cada especialista ve al paciente desde su perspectiva personal, que incluye el conocimiento que tiene, la ganancia que tiene, que quiere obtener, el riesgo que va a asumir y el tiempo que va a trabajar. Este mecanismo de saltarse del médico general fue algo que se necesitaba para ganar dinero por parte de los especialistas, porque muchas de las enfermedades que tienen una especialidad son enfermedades que se pueden tratar con un médico general. El especialista en realidad es para tratar ciertas enfermedades muy complicadas, no para tratar un catarro, para tratar una cosita general. No, para eso no está el especialista. Pero si alguien tiene una gripe, el canal de televisión, en lugar de preguntarle una gripe corriente, una gripe o un dolor de estómago, o tiene una fiebre, en lugar de invitarle a entrevistar a un médico general, ya van directamente a entrevistar al especialista. ¿Cómo es eso? Pero el coronavirus nos mostró precisamente cuál era el problema. El 70% de las enfermedades que hoy día desbordan los hospitales no requieren especialista. Y muchas de ellas ni siquiera el médico general. Tan solo requieren información que se la puede dar por internet o por una llamada telefónica. Y en esa llamada telefónica, por supuesto, un médico general puede resolver de manera muy fácil, cómoda, sin complicaciones, sin exponerse al contacto con el paciente, los problemas que éste tenga. La práctica médica
se enfrenta al coronavirus con dos grandes problemas. El primero es que la práctica médica está entrando en una etapa de automatización y mecanización de la atención, que va a llegar a la mayoría de los pacientes, especialmente a los pacientes que son crónicos. Porque los pacientes crónicos pueden ser atendidos por máquinas o por procesos mecánicos, donde el médico lo que hace en el día de hoy es repetir una rutina. Lo mismo puede hacer la máquina. Y finalmente tiene que recetar al paciente. Un ejemplo, los pacientes diabéticos. Ya no necesitan en este momento ir cada mes al médico, hacer la llamada, que le den la cita para después del mes, y que si se atrasa le quitan la cita, y luego recibir la dosis de medicamentos y ir a su casa. Pero eso se puede obviar. El paciente puede tener un aparato para detectar su glicemia, pone una gotita en esas tirillas, le mete en el aparatito, le dice cuánto tiene, le llama al médico y le dice tengo tanto de glicemia. Lo mismo hace con el examen de orina, compra una tirilla, le pone la orina y le lee los datos al médico. Y la presión y temperatura, el pulso, lo puede tomar actualmente cualquiera de esos relojes que están valiendo, que se están vendiendo por $30 y menos, y que están disponibles en el mercado. Ellos toman la presión, la temperatura, el pulso, y lo toman todos los días y a toda hora, ¿no? Cuando va. Ustedes pueden imaginarse lo que es, por ejemplo, que la enfermera se equivoque tomando el pulso y la presión. Uno de los grandes problemas que yo tenía, el auxiliar, en un pueblo que se llama Quingue, no sabía tomar la presión arterial. Y hasta que me di cuenta de eso, yo andaba loco. Mis pacientes o tenían insuficiencia cardíaca o tenían hipertensión. Y ya me estaba disponiendo a dar la medicación hasta que, por mera sospecha, comencé a tomarles yo mismo la presión arterial y resulta que estaba normal. Esto no fue con 1, ni con 2, con 10. Comenzó a hacerse en todos los pacientes. No sabía tomar la presión. Este peligro de que la auxiliar, la enfermera que tiene que tomar la presión, se equivoque porque ese día tuvo una discusión con el marido, etcétera, etcétera, nos pone en el grave problema de que puede hacer erróneo el diagnóstico. Pero estas maquinitas que se colocan en el pulso, le toman todos los días. Es más, hay sistemas ahora que esa maquinita se conecta directamente a su celular y usted le manda esa información al médico. ¡Qué maravilla! Y es una información de todos los días, ni siquiera de un día. Fantástico. Hay ahora programas que se bajan, se colocan en el internet y que le permiten al paciente inclusive escanear su cuerpo y mandar el escáner al médico. Y es más, la máquina no solo que escanea, sino que le dice dónde está la falla. Esta información ya prácticamente es más confiable que el registro diario que obtiene el médico en la consulta, porque el médico dispone apenas de 15 minutos y en esos 15 minutos, en el modelo que tenemos ahora, tiene que llenar dato por dato, llevar la historia clínica, llegar los montones de formularios y luego la receta una por una, y en cada receta tiene que escribir el nombre, el número de la historia clínica, la fecha, y la prescripción. A la siguiente receta lo mismo. La receta, el paciente la puede recibir por internet, va con esa receta a la farmacia del dispensario del subcentro del hospital o va a la farmacia privada y puede comprar. Es más, el mismo médico le puede enviar las medicinas por dentro y fuera del país utilizando Amazon, o lo puede utilizar Correo Expreso o cualquier bus de transporte provincial. La telemedicina además abre la posibilidad del turismo de salud, en que las personas viajan a otros países para hacerse operaciones complicadas, tratamientos únicos, nuevos. El turismo de salud puede ofrecer posibilidades de curarse con nuevas medicinas, nuevas tecnologías, nuevas terapias que no existen en el país. También abre la posibilidad de viajar a lugares curativos con aguas termales, plantas, montañas, cascadas, o a lugares donde hay chamanes como los Áchilas en Ecuador. Los Áchilas son una
etnia que vive en la provincia de Santo Domingo que cuidan y practican una medicina tradicional desde hace milenios y que pueden resolver ciertos problemas que un médico general sabe que son muy complicados de resolver con la modalidad que tiene la medicina científica, donde enfermedades psicosomáticas como miedos, fobias, odios, que se sabe que son causa de enfermedad y que ahora se han multiplicado de manera loca por la pandemia, en la que los pacientes alteran el funcionamiento de su cuerpo y de su mente por las ideas, presunciones, miedos, estados de alarma, estrés, inseguridad. Todo eso que pone que él siente que le ponen en peligro el mismo entorno, el cambio climático, las lluvias, etcétera, etcétera, la sugestión de la información, los medios, que no son ni bacterias, ni virus, ni parásitos, ni accidentes o drogas, pueden ser muy bien resueltos por rituales curativos que tienen las culturas tradicionales de Ecuador. Muchas gracias.